Buen día, mi nombre es Rubén Sepúlveda, soy profesor de la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana. Es un honor para este Congreso Internacional de Investigación en Tijuana, en su sexta dentro del primer simposio sobre ciencias aplicadas para solucionar en este mes de abril del 2020. El tema que voy a presentar es una acción bibliográfica que tiene que ver con la gestión y la encíclica Laudato Si. Bueno, después de este problemita técnico, continuamos. Esta narrativa importante en los últimos años es una narrativa ética, moral y de tradición religiosa, como alternativa al discurso para muchos acabado ya del progreso científico y técnico, debido a la ineficiencia que ha mostrado para el establecimiento de políticas públicas en materia de gestión ambiental y que se observen realmente la conservación de la biodiversidad, de los recursos naturales y la prevención y control de la contaminación en el mundo. La bibliografía que hemos revisado nos permite proponer la hipótesis de que no obstante toda esta gestión ambiental que ya existe a nivel global, a nivel internacional, con todos los instrumentos que también tiene, instrumentos políticos, económicos, sociales, etcétera, que la podemos documentar desde por lo menos la década de los 50 a la fecha, pareciera que debería de existir o debe de existir otra motivación para que las personas, para que el hombre perciba la tierra como una casa común que sustenta la vida y que está en peligro y hay que actuar al respecto. Muchos científicos ambientales se están dando cuenta de la importancia de aprovechar estas creencias religiosas y valores éticos para motivar a que la gente, las actitudes de la gente para perseguir el cuidado del medio ambiente. Es importante mencionar a partir de la década de los 70 como el comienzo moderno de la conciencia política y pública de los problemas ambientales a través de las diferentes conferencias ambientales organizadas por la Organización de las Naciones Unidas, como Estocolmo 72, Río de Janeiro 92, Johannesburgo 2002 y otra vez Río 2012 o Río +20. México es importante. En 1971 se expide la primera ley federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental en este contexto un poquito globalizado, que es el cimiento para nuestra ley actual, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, expedida en el 88, reformada en su totalidad en el 96 para contar con una base jurídica más sólida. Me refiero a la conferencia Río +20, importante en 2012. Se crea el consenso, se adoptan los Objetivos del Desarrollo Sostenible, por sus siglas ODS, para continuar con el impulso que ya se venía dando por los Objetivos del Desarrollo del Milenio, también adoptados y que se fueron trabajando en el periodo entre el año 2000 y el 2014. Cabe mencionar en estos Objetivos del Desarrollo Sustentable, lo mencionado para la década 2020-2030, es fundamental la necesidad para enfrentar la creciente pobreza, la equidad, el desarrollo urbano responsable, el empoderamiento de la mujer y de las niñas y afrontar la emergencia climática, mejor conocida como cambio climático. Pareciera que es suficiente. A nivel globalizado se cuenta con regulación directa como leyes, reglamentos, normas, tratados, educación formal e informal en la materia, recursos públicos y privados, comisiones, informes, conferencias, procesos ecoeficientes, etc. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, me regreso un poco a ello, debido a que son importantes para los grandes retos del siglo XXI, retos económicos, sociales y ambientales. Importante. Para llegar a estos objetivos del desarrollo sostenible, tendríamos que suponer que no deberían de estar existiendo tanto deterioro ambiental como se percibe a la fecha. ¿Por qué?
Los instrumentos a los que me refiero, que además han orientado de alguna manera las modificaciones legislativas y de gestión de muchos países, han sido consensados, han sido de alguna manera llevados a las realidades de cada país, de cada localidad. Debería de ser un comportamiento distinto, porque todos estamos involucrados, gobiernos, sector privado, sociedad civil. Sin embargo, pareciera que algo falta para que ese cumplimiento sea real. Muestro aquí problemas tan dispares como puede ser acidificación de océanos con estabilidad política, salud pública, productividad agrícola, actualización de estándares o límites máximos permisibles, degradación de suelo y erosión, contaminación, disponibilidad del agua, degradación de suelo, riesgos financieros. Cosas tan dispares, pero de alguna manera que fueron consensadas en estos objetivos del desarrollo sustentable. Sin embargo, bajo esta interdisciplinariedad es importante que no aparezcan o que no aparecieron en el 2015 los actores globales tan influyentes como son las grandes tradiciones religiosas. ¿Por qué? Para muchos este silencio es lógico, es obvio, ya que las religiones no deberían involucrarse en debates tan técnicos, tan científicos. Sin embargo, hay otras voces que dicen que resulta evidente que el actor confesional no puede quedar al margen cuando la población encuentra su visión de realidad, su fuente de sentido, su guía ética en una tradición espiritual, y más cuando se trata de conservar el medio ambiente en el que estamos viviendo. ¿Por qué el involucramiento del actor confesional podría ser una motivación adicional? El 88% de la población mundial declara profesar una creencia religiosa. En México el 94.5% lo hace. Está ampliamente documentado por la psicología y la filosofía de la religión la influencia de las creencias religiosas en el sentir y en el actuar del ser humano. Quiero referirme solamente al grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que en este contexto de reuniones globales internacionales ambientales, por sus siglas IPCC, que se crea en 1988, y de alguna manera es el que está científicos, técnicos, sociales, económicos del cambio climático, sus causas, sus posibles repercusiones, estrategias para atenderlo, etc. De alguna manera hay relación entre este grupo intergubernamental con otros grupos que se han venido llamando Conferencia de las Partes, COP, de COP1 1995 a COP25 el pasado mes de noviembre del año 2019, en donde se han venido revisando todos los compromisos que a nivel internacional se han ido conveniendo respecto a estos acuerdos. Quiero destacar la COP21. La COP21, un ambicioso convenio mundial que se ha venido llamando el Acuerdo de París, se adopta por 197 países, se firma el 28 de abril del 2016 y entra en vigor este año 2020. Importante el acuerdo o el convenio en donde la mayoría de los países se comprometen a hacer lo necesario para lograr que el aumento de la temperatura mundial no sea más de 2 grados centígrados, disminuyendo sobre todo las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas, el carbón, etcétera, que al quemarse liberan dióxido de carbono a la atmósfera como principal gas de efecto invernadero, entre otros. ¿Por qué el COP21? 2015, 4 o 5 meses antes, mucha gente dice que no es casualidad que el Papa Francisco, líder de la religión católica, haya publicado su segunda encíclica Laudato Si, alabado sea el Señor, y que fue presentada el 18 de junio del 2015. ¿Por qué importante? Esta encíclica ha tenido influencia, ya que engloba el tema de ecología integral, con aspectos éticos, morales y científicos y técnicos muy bien fundamentados y con una bibliografía bastante extensa. Para la COP21 fue presentada por varias confesiones religiosas
una nota resumida a los expertos previa de la COP21 de esta Laudato Si. Pero también el pasado mes de noviembre del año 2019, en la COP25, el Madrid, España. De ahí la influencia que ha tenido este documento ético-moral científico, así lo voy a llamar, de Laudato Si. Laudato Si, entonces, habla de una conversión tardía en acciones que han sido funcionales, pero hay que insistirlo. Se enmarca dentro de la teoría social de la Iglesia Católica. Es imprescindible la adopción o cambio en los sistemas productivos de bienes y servicios. El cambio climático no es una falacia, es una realidad apoyada con datos técnicos y científicos bastante bien documentados. Prioridad a los pobres y los marginados. Al regir nuestra guía de actuación a nivel global, con lo que todos nos beneficiamos al tener una sociedad más equitativa. Se apuesta que a los problemas, por ejemplo, orden político, orden social, derechos de las personas, la libertad. Cuando esto ocurre, las personas proceden exactamente de acuerdo a sus principios éticos y morales. De ahí la idea de apostar por estos principios éticos y morales pensando en el actuar en la protección del medio ambiente. A manera de conclusión, la encíclica Laudato Si se enmarca dentro de las encíclicas de la Iglesia Católica en forma social. Importante hacer un llamado a la conversión ecológica, en donde la fe y la razón hagan mancuerna. Importante, las raíces éticas y espirituales de los problemas ambientales nos invitan a encontrar soluciones no solo en la técnica, sino también en el cambio del ser humano. Es un manifiesto que para muchos es un manifiesto radical que el Papa Francisco lanza, hace un llamamiento al cambio en una serie de valores éticos para restaurar biodiversidad, promoción de la cohesión social y la reducción de nuestra crítica acogida a los aspectos únicamente tecnológicos, que obviamente tendrán una implicación económica importante. Presento una serie de bibliografía muy interesante que se puede consultar al respecto de esta temática. Va a estar aquí para que ustedes la puedan estar consultando. Por obvias razones existen detractores y partidarios a la participación de la Iglesia en aspectos políticos, económicos y sociales. Sin embargo, lo que quiero destacar es el contexto en el que Laudato Si aparece en la política internacional, y esto no tiene precedente. COP21, COP25, seguramente COP26 estará el tema. COP26 que ha sido pospuesta por este problema de pandemia que estamos viviendo en la actualidad, y estaba programada para este año y pareciera que se mueve para el año 2021 en Inglaterra. Seguramente es una temática que está premiando y lo seguirá siendo en la toma de decisiones por el bien común de la humanidad, desde el ámbito global, permeando hasta lo local. Aquí algunos datos de la próxima COP26, que estaba programada para Glasgow en noviembre, pero sin embargo tiene que ser reprogramada. Muchas gracias por su atención. Espero que nos volvamos a ver pronto y estoy a sus órdenes para cualquier información que ustedes requieran, alguna nota o cualquier comentario al respecto. Quiero agradecer y felicitar a todo el grupo coordinador de este evento, de este tan importante evento que se logró hacer a partir o a pesar de las dificultades técnicas que se tienen para hacerlo. Felicidades a todo el comité organizador de este Congreso Internacional. Muchas gracias. Saludos.